Ionómero vitrio, segunda parte. En esta segunda parte del teórico vamos a desarrollar, por una serie de casos clínicos, las indicaciones de su uso. El ionómero de vidrio tiene múltiples indicaciones, siendo material muy versátil. Como ven, todas estas indicaciones en las cuales lo podemos utilizar, ahora las vamos a analizar en una serie de casos clínicos. Lo podemos utilizar como recubrimiento o base cavitaria, que para eso podemos utilizar el ionómero de vidrio de tipo 3 o lining, como ven en la imagen, o también podemos utilizar el ionómero de vidrio de tipo 1. Vemos este caso clínico donde se hizo la remoción selectiva del tejido cariado. Vemos como una vez que se realizó la remoción selectiva se decide colocar una base de ionómero de vidrio en la zona más profunda. Para eso, tenemos el campo adecuadamente preparado con una aislación absoluta. Se coloca Pomex, el ácido poliacrílico como acondicionamiento de la preparación dentaria, lavamos, secamos y luego con el aplicador dedical se coloca el ionómero de vidrio como base en los dos puntos más profundos. Y por encima se hace una técnica laminada de resina compuesta con espesores no mayores a 2 milímetros, una técnica incremental, y ahí vemos la restauración terminada previa al pulido y una vez realizado el control oclusal ya terminada. Vemos este otro caso, una caries profunda, como vemos en la radiografía, en distal del premolar. Se realiza la remoción selectiva del tejido cariado, está involucrada distal y oclusal del premolar. Una vez hecha la remoción selectiva se coloca un ionómero de vidrio como base, para eso aplicamos Pomex, el ácido poliacrílico y colocamos la base del ionómero. Ahí vemos una vez colocada la base como está únicamente en la zona axial de la preparación y dejamos libre las paredes y también el esmalte en el área gingival y oclusal para lograr una correcta adhesión a realizar la resina. Y vamos colocando por una técnica incremental las capas de resina compuesta para realizar correctamente la confección del punto de contacto. Se utilizó en este caso una matriz y un clamp Palodent, así como también cuñas de madera. Y ahí vemos la restauración terminada una vez pulida de distintos ángulos. Vemos cómo se logró una adecuada conformación de ese punto de contacto para evitar que se entrampe alimento. Y vemos cómo estaba antes, una vez hecha la remoción del tejido cariado y una vez finalizada la restauración con el control oclusal correspondiente. Como restaurador intermedio, en aquellos casos donde nosotros hicimos la remoción del tejido cariado y no vamos a realizar la restauración definitiva en esa sesión, podemos colocar ionómero de vidrio rellenando toda la preparación y luego la sesión siguiente lo vamos a bajar, dejar únicamente como base y hacemos la restauración definitiva. En este caso se hizo la remoción selectiva del tejido cariado, se colocó el ionómero como restauración intermedia y a la sesión siguiente se deja únicamente como base y vemos la resina terminada. Como restauración de lesiones cariosas radiculares, existen ciertos casos en los cuales se forma una lesión en el área radicular, como en el caso de este paciente, es un paciente añoso que tenía una férula fija. Esta era una pieza pilar de esta férula. Se hizo la remoción selectiva del tejido cariado y se decide conservar este pilar el mayor tiempo posible. Y se hizo la restauración con un ionómero de vidrio modificado con resina como restauración definitiva. Y ahí vemos la restauración terminada. Vemos cómo la encía queda enrojecida ya que se hizo el pulido para evitar una agresión crónica a largo plazo. Se eliminaron los excesos en ese momento. También podemos utilizar el ionómero para la técnica mixta en aquellas lesiones de mayor tamaño o cuando tenemos la estética muy comprometida. Podemos utilizar un ionómero de vidrio como base y también en el área gingival
Utilizamos un ionómero de vidrio modificado con resina, ya que en el área gingival este podría quedar expuesto. Y luego hacemos la técnica adhesiva para colocar la resina compuesta en el área vestibular, incisal o oclusal. Para cementado de restauraciones, para un cementado convencional, usamos el ionómero de vidrio de tipo 1, como por ejemplo en este caso, en el cual la paciente había fracturado una incrustación cerámica, se hizo la remoción de la misma. Esta pieza tenía un tratamiento de conductos correctamente realizado, el cual se decide conservar. Se hizo la preparación de la estructura dentaria para una corona de circonio. Ahí vemos la preparación terminada y el acondicionamiento para recibir la restauración y la restauración de circonio ya cementada con un ionómero de vidrio de tipo 1, un cementado convencional. También se puede utilizar para el cementado de puentes o coronas ceravometálicas o incrustaciones de metales no nobles. En aquellos casos donde tengamos una caries proximal, la cual hayamos hecho el correcto diagnóstico y decidamos que es necesario acceder a esa lesión y hacer la remoción del tejido cariado, vamos a tratar de acceder de la forma más conservadora y para eso vamos a determinar si lo vamos a hacer desde vestibular, desde lingual o en el caso de que involucre también el área oclusal, o sea proximal y oclusal, si vamos a acceder desde oclusal o desde proximal. Y para eso podemos hacer una preparación en túnel del tipo tunelización horizontal, oblicua o inclinado o una tunelización vertical. Como vemos en estos esquemas, en el caso de una lesión proximal y oclusal, podemos hacer una tunelización oblicua, haciendo una remoción selectiva del tejido cariado y conservando esa cresta marginal, la cual no está involucrada. Y se puede optar por hacer una restauración con un ionómero de vidrio modificado con resina en el área proximal y una resina compuesta en el área oclusal. Una tunelización horizontal, que en estos casos, en el caso de que esté totalmente rodeado de esmalte, vamos a decidir hacer la restauración con la resina compuesta, pero en aquellos casos donde no tenemos esmalte en el área gingival o en pacientes que tienen múltiples lesiones proximales y decidamos hacer una restauración con ionómero dada la liberación de fluoruros, podemos utilizar un ionómero de vidrio modificado con resina. Y para una tunelización vertical podemos hacer una resina compuesta o también una técnica combinada de ionómero en el área gingival y resina compuesta en el área oclusal. Vemos estos cortes de los dientes, a la izquierda una tunelización vertical y horizontal y a la derecha una tunelización oblicua ya restaurada. Para eso podemos utilizar la jeringa Centrix que veíamos en la primera parte del teórico, ya que nos ayudan a llevar a la preparación el ionómero de vidrio y poder cargarlo totalmente sin incorporar burbujas de aire. Vemos este caso clínico donde tenía una caries a nivel del mesial del molar. Primero se hace la separación para hacer un correcto diagnóstico. Como vemos en la imagen, se constata caries a nivel del molar. También lo vemos radiográficamente. Y se decide intervenir desde vestibular haciendo una tunelización horizontal sin involucrar la cresta marginal, ya que ésta se podía conservar adecuadamente. Se hace la remoción selectiva del tejido cariado y en este caso fue una tunelización completa, ya que abarca de vestibular a lingual. Vemos en la imagen cómo pasa la sonda, pero se conserva esa área oclusal. Se hace un correcto aislamiento del campo operatorio con aislación absoluta y también se hace la preparación de la estructura dentaria con el ácido poliacrílico. Lavamos, secamos, colocamos una matriz y una cuña de madera y procedemos al cargado con la jeringa Centrix, llenando totalmente ese túnel horizontal. En este caso se decide realizar la restauración con ionómero de vidrio modificado con resina, como les decía hoy, gracias a la liberación de fluoruros, ya que ese paciente tenía múltiples lesiones proximales y queríamos cambiar el riesgo
y evitar formación de una nueva lesión en ese nivel. Y vemos la restauración terminada previa al pulido y una vez terminada con una perfecta adaptación. Para la técnica restauradora traumática, esta técnica originalmente se hacía con instrumental de corte y cinceles para eliminar parte del esmalte que estaba socavado y también para luego hacer la eliminación de la dentina reblandecida. Nosotros en la clínica lo vamos a hacer con cucharitas de dentina y es una técnica que se realiza sin anestesia, donde se hace la eliminación parcial de ese tejido cariado, fundamentalmente del tejido reblandecido, y lo que nos va a guiar es el dolor del paciente. Primero vamos a eliminar de las paredes y por último del piso. Y una vez que logramos hacer esa remoción selectiva del tejido cariado, eliminando el tejido reblandecido, vamos a proceder a la restauración con un ionómero de vidrio de alta densidad. Vemos en este caso clínico una lesión ya abierta con tejido reblandecido. Se hace la remoción de ese tejido reblandecido con la cucharita de dentina. Luego limpiamos la preparación y procedemos a la restauración con ionómero de alta densidad. Este se puede adaptar al diente con un guante envaselinado. Para restauración de lesiones cervicales no cariosas. Como sabemos, estas son lesiones multifactoriales. A pesar de que nosotros al hacer el diagnóstico debemos buscar un factor etiológico el cual esté más relacionado al tipo de lesión, debemos saber que estas son lesiones multifactoriales, ya que actúan múltiples factores, ya sea ácidos intrínsecos como es el reflujo o ácidos extrínsecos como alimentos, bebidas o fármacos que pueda consumir el paciente. También por un cepillado inapropiado, horizontal o con un cepillo duro, por la moda que existe de los hábitos saludables y de consumir muchos alimentos del tipo abrasivos y ácidos, y también el factor actual de las fuerzas oclusales como es el bruxismo y la flexión dental. Vemos en este paciente que era un paciente joven que presentaba un bruxismo importante, el cual también tenía una técnica de cepillado horizontal con un cepillo duro, por lo que se le sumaban varios factores etiológicos y tenía estas lesiones más bien del tipo afracción en cuña que iban de lateral a molar. En este caso decidimos, en primera instancia, reeducar al paciente en cuanto a la técnica de cepillado y a utilizar un cepillo blando, hacer la técnica de VAS modificada adecuadamente. También se realizó un dispositivo oclusal estabilizador para controlar las fuerzas y como tratamiento restaurador para minimizar la pérdida de estructura se decide restaurar con ionómero de vidrio modificado con resina. Y ahí vemos las restauraciones ya terminadas con el ionómero de vidrio modificado con resina y se le devolvió la forma, la estética y función al diente, así como también la resistencia perdida. En estos casos también lo que se logra es cambiar el punto de aplicación de la fuerza, generando que si nosotros no eliminamos completamente los factores etiológicos del paciente, puede ser que se forme nuevamente esta lesión, ya sea dentro de la restauración o en el margen de la misma, pero de todas formas logramos minimizar esa pérdida de tejido. Vemos este otro caso. Nosotros en este tipo de lesiones debemos hacer un correcto diagnóstico con el campo correctamente preparado y bien iluminado. Esta paciente presentaba lesiones a nivel de los centrales, los caninos y los premolares, lesiones del tipo erosivas y también un componente de fuerzas del tipo de afracción. En el caso de las lesiones de los centrales, como vemos, están completamente rodeadas por esmalte, por lo cual se decide restaurar este tipo de lesiones con resinas compuestas, pero en las lesiones de los caninos y los premolares se restauraron con ionómero de vidrio, ya que no presentaban esmalte en el área gingival. Ahora vamos a ver un video con el procedimiento de restaurar con un ionómero de vidrio modificado con resina de fotocurado las lesiones cervicales no cariosas. Primero se va a colocar el Pómex, vamos a lavar bien y secar. Vamos a colocar el ácido tricloracético con una torunda apenas embebida en el área gingival para inhibir el sangrado. Debemos tener el campo operatorio correctamente realizado con los rollos de algodón y eyector.
También podemos utilizar hilos retractores en caso de que sea una lesión subgingival. Debemos lavarlo muy bien. Luego vamos a colocar el ácido poliacrílico, frotándolo bien sobre la estructura dentaria. Lavamos y secamos y preparamos adecuadamente el campo con los rollos de algodón y el eyector. Vamos a proceder a la preparación del ionómero de vidrio de fotocurado, colocando una cuchara al ras, que es la medida que indica el fabricante, y 2 gotas de líquido, dejándolo caer sin presionar el frasco para no incorporar burbujas de aire. Primero vamos a incorporar la primera mitad haciendo movimientos de corte y doblez, y luego la segunda mitad. Vamos a hacerlo sobre una loseta encerada y con una espátula plástica, haciendo movimientos de corte y doblez enérgicos, y debemos lograr una mezcla lisa, homogénea y brillante. El brillo nos indica que está en los grupos carboxilos libres para adherirse a la estructura dentaria. Y luego con la paletilla vamos a ir a la estructura dentaria colocando la restauración. Nos vamos a introducir levemente en el área gingival para eliminar los excesos y tratar de hacer el mínimo pulido a posterior. Y también vamos a peinar como hacia arriba la restauración en esta etapa para adaptarla adecuadamente hacia incisal, y luego vamos a hacer el fotocurado. En caso de ser necesario, vamos a preparar una nueva mezcla para incorporar una segunda capa. Como el ionómero de vidrio modificado con resina tiene el agregado de resinas compuestas, debemos hacer una nueva mezcla e incorporar esta segunda capa con una mezcla nueva. Además, una vez que nosotros iniciamos el espatulado, como saben, comienza el fraguado, por lo que debemos hacer una nueva preparación, y luego vamos a proceder al pulido de lo más grueso del ionómero para evitar una irritación crónica de la encía, y vamos a hacer el pulido final en una sesión siguiente. Como conclusión, cabe destacar que el ionómero de vidrio es un material con múltiples usos, el cual ha ido evolucionando a través de los años y ampliando sus aplicaciones. Este es muy sensible a la técnica, por lo cual hay que tener la precaución de respetar las indicaciones del fabricante, así como la manipulación del mismo, como vimos a través de este teórico. Aquí tenemos la bibliografía, la cual pueden consultar. Muchas gracias.